Hola chicos, muy buen día, soy yo, su profesor Diego. En esta oportunidad junto con Marcelo les proponemos trabajar con la guía número 8, siguiendo con el contenido de historia con respecto a la Guerra Fría, pero un tema bien particular que dice el impacto de la Guerra Fría en la vida cotidiana, es decir, relacionado con la cultura de la época. Y vamos primeramente con los objetivos. Dice, reconocer las transformaciones que experimentó la sociedad occidental en diversos ámbitos durante la Guerra Fría, comparar el uso de la publicidad en ambos proyectos políticos antagónicos a través de fuentes iconográficas. Entonces en esta guía van a tener que trabajar elementos de iconográfico, es decir, fuentes visuales, y van a tener que también crear su propio afiche con respecto a la propaganda de este periodo en que hablamos de una sociedad, es decir, elementos culturales que van más allá de lo político-económico, sino también relacionados con la vida civil. Ya, las instrucciones son generales, fecha de entrega de esto para el 5 de agosto. Vamos, chiquillos, con la primera parte, que es absolutamente teórica y le da, digamos, un pequeño barniz a lo que nos estamos refiriendo, que es el impacto de la guerra en la vida cotidiana tanto de Estados Unidos como la Unión Soviética. Entonces, en este mundo bipolar, en este bloque, enfrentamiento antagónico entre estas dos fuerzas, ¿cierto? Se dio tanto en ámbitos como, por ejemplo, una guerra armamentística que tuvo como fuente una amenaza de una posible guerra nuclear. Tuvo una guerra, por así decirlo, una conquista hacia el espacio en que cada uno se esforzaba por tener más y mayor tecnología. Se enfrentaban en ámbitos tan diversos y tan heterogéneos como por ejemplo las competencias deportivas. Cada competencia que aglutinaba a un representante de la Unión Soviética o de Estados Unidos era un foco de atención absolutamente mediática, y el impacto de la vida cotidiana, como puede ser la publicidad, la propaganda o elementos que dicen relación con la vida misma, y que terminaban haciendo de una sociedad absolutamente dividida, absolutamente bipolarizada o polarizada, ¿ya? Entonces, la actividad número 1, simplemente al inicio, fuentes iconográficas, y dice, analiza los siguientes documentos que responde a las preguntas que se presentan a continuación. El primer documento, como siempre les digo, observen con detención, exploren cada uno de los elementos con detención, ocupen la mayor potencialidad de lo que entrega visualmente una imagen. En este caso van a tener que identificar si una caricatura, un dibujo, etc. Y dice, documento 1, propaganda sobre refugios de guerra, década de los 60 de los Estados Unidos. Propaganda es más allá que incluso misma publicidad, ojo con eso, ¿ya? Averigüen la etiqueta verbal o busquen la significación de propaganda. Dice, para calmar los temores de los ciudadanos y para enfrentar un ataque nuclear, el gobierno alentó a los estadounidenses a construir este tipo de búnkers. Entonces, imagínense el mensaje de la época, década del 60 de los Estados Unidos, en que llama un gobierno a que dentro de tu misma casa tengas un refugio, un búnker ante un posible ataque nuclear. Traten de ver el mensaje que hay detrás de cada elemento. Documento 2 dice, afiche soviético sin fecha de publicación, y nos entrega acá la fuente, su traducción desde el ruso, y dice, gloria a los soviéticos, los pioneros del espacio. Otra vez nos está poniendo en otro arista, ya que tiene relación con elementos de la época. En este caso el afiche ya muestra como una especie de triunfo, ¿cierto? Con el símbolo claramente elemental del comunismo, como el martillo de la hoz, y que ya dice gloria a los soviéticos pioneros, es decir, los líderes en esto. Y por último está el documento 3, que dice portada de la revista Atomic War de 1952 en los Estados Unidos. Y nos entrega también su traducción, dice, solo una América fuerte puede prevenir un ataque nuclear, guerra atómica. Un cómics, algo tan relacionado con ustedes, chiquillos, que se entregaba a la población, y que eventualmente, fíjense lo que muestran, en medio del Empire State en Nueva York, ¿cierto? Una posible ataque nuclear, ¿ya? En este caso de probablemente su enemigo soviético. Entonces, la primera parte es bastante sencilla y es completar una tabla con la información de tanto los documentos 1, 2 y 3, ¿ya? Primero, tipo de fuente, su país de origen y fecha, y el impacto de la Guerra Fría que representa. Cuando nos referimos al impacto de la Guerra Fría que representa, obviamente cada elemento tiene un significado, un mensaje, un elemento semiótico que quiere hacernos, con todo su elemento, entregar
una propaganda, ¿cierto? En este caso liderado por cada gobierno. Es uno de los temas que tendrían que analizarlo bien. Bastante sencilla la primera parte. La segunda, está igual de sencilla que la anterior, es contestar algunas preguntas que dice, por ejemplo, ¿a qué tipo de público está dirigido el documento 1 y 3? Según los documentos 1 y 3, ¿cuál sería la principal amenaza para la población durante la Guerra Fría? Y por último, ¿qué sentimientos pudieron tener las personas frente a la amenaza de desastre nuclear? Entonces, aquí van a tener que hacer un trabajo, primeramente de identificación, otro inferencial, es decir, ponerse en tal situación, el por qué buscar entregar este tipo de mensaje, y por último una reflexión, así, ¿cuál era quizá el objetivo, el propósito, ¿ya? Que se entrega, digamos, a la población. Y por último, van a tener que, en la actividad número 2, ¿ya? Hacer un trabajo práctico y elaborar su propio afiche relacionado con los elementos de la época. ¿Qué van a tener que hacer acá? Van a tener que elegir uno de estos tres elementos: guerra armamentística, probablemente los elementos nucleares, la guerra espacial o el impacto de la Guerra Fría, cine, cómic, videojuego, deporte, etc. Y van a utilizar la aplicación Canva, que es bastante sencilla. Hay unos tutoriales realizados por su propio profesor, tanto para el PC como para utilización de celular, y que ya tiene planillas para que ustedes los puedan ya elaborar. La verdad es que como información, realmente como información, es tremendamente avanzada, muy profusa, con lo que dice relación con la Guerra Fría. Hay una cantidad impresionante de afiches de la época, es simplemente googlear. Y su mayor desafío va a ser en la creatividad, porque si uno simplemente googlea va a encontrar un montón. Entonces ustedes van a tener que más o menos basarse en alguno, ¿ya? Y que demuestre o muestre, digamos, algunos de estos tres elementos que a ustedes más les llamen la atención, pudiendo ser, como les decía, algo relacionado a la guerra nuclear, ¿cierto?, a la conquista del espacio o elementos de la vida cotidiana. Pero chicos, esto tiene que ser relacionado a épocas, ¿ya? A relaciones. ¿Cómo hubiese sido, por ejemplo, un afiche suyo, ¿ya? De si hubiesen tenido que pedir, no sé, uno en la publicación X en algún lugar relacionado a esos elementos, ¿ya? ¿Cómo hubiese sido? Busquen información, hay mucha, realmente mucha, y Canva facilita bastante, es una muy buena aplicación. Eso, chicos. Obviamente, si tienen dudas, si tienen consultas, nos escriben en Classroom, ¿ya? Los tratamos de orientar con sus trabajos. Esta guía también busca, o estos videos más bien buscan orientarlos en su trabajo. Así que eso, pongan atención a la entrega de la guía. Siempre les decimos nosotros, independientemente de qué tan atrasados estén, la idea es que entreguen sus trabajos. Mucha suerte, chicos, ojalá les guste el tema, es bastante interesante y lo disfruten, ¿ya? Un abrazo, muchachos, que estén bien.